¿Cómo están, amados hermanos? Nuevamente por este medio nos podemos reencontrar. Vamos a continuar en este tiempo como concluyendo la corta serie que habíamos iniciado hace unos días con el tema Enfrentando las pruebas. Hoy queremos concluir con esta tercera parte. No sin antes quiero saludar a todos los que nos ven, todos los que nos siguen. Que Dios bendiga mucho sus vidas y que nos siga ayudando a seguir perseverando en su camino. Hoy quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Sabiduría en tiempos de prueba. ¿Será necesario tener sabiduría para enfrentar las diversas dificultades en la vida? ¿De qué manera la Biblia me enseña a poder con sabiduría enfrentar las diversas pruebas que se me presentan? Hoy queremos aprender un poco más concerniente a este tema. Hemos venido diciendo en el libro de Santiago, que hemos venido un poquito analizando, el capítulo 1, empezamos diciendo en el versículo 2 y 3 que debemos de enfrentar las pruebas con gozo. Y el apóstol Santiago nos enseñaba que nuestra fe estaba siendo probada. Luego veíamos en el capítulo 1 también, el versículo 4, estamos viendo cómo el resistir las pruebas nos traían beneficios. Veíamos que uno de esos beneficios era la madurez en relación a ser perfectos. Y también la otra parte era el ser cabales, es decir, íntegros. Estas dos virtudes o actitudes en el cristiano, pues eran los beneficios que traían las pruebas. Hoy vamos a ir cerrando ya un poquito este tema. Hoy vamos a ver que es muy necesario tener sabiduría para enfrentar las dificultades. El versículo número 5 del capítulo 1 de Santiago, te invito a que podamos juntos darle lectura. Dice lo siguiente, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántas veces nosotros, por no tener sabiduría de Dios, hemos tomado malas decisiones en medio de las pruebas? En medio de las tribulaciones hemos actuado de una forma inapropiada. El término sabiduría, del vocablo griego sofía, es la cualidad de tener buen juicio. Y este buen juicio se desarrolla a partir de la experiencia, de la reflexión y de la observación de determinada acción o cosa. Santiago nos dice y nos va a enseñar que nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestras buenas acciones, con nuestro buen juicio, con nuestras buenas decisiones. En medio de la prueba, entonces usted y yo debemos de considerar tomar buenas decisiones a base de sabiduría de Dios.
Y de esa manera glorificamos a Dios. Santiago nos viene diciendo que para resistir con gozo las pruebas y para poder resistirlas, es necesario entonces tener sabiduría. Necesitamos con mucha urgencia tener esta sabiduría de Dios. Esa característica de buen juicio, de razonar, de pensar antes de tomar decisiones, deben de llevar a glorificar con nuestras actitudes el nombre de Dios en medio de las pruebas. Nunca estas pruebas nunca esta sabiduría será una sabiduría humana, sino una sabiduría divina, porque va a descender de lo alto. No hablamos de inteligencia humana ni filosófica, sino divina. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, dice que esta sabiduría desciende de lo alto. Quiero hacer un paréntesis. El versículo que hemos leído de que aquel que es falto de sabiduría, pídale a Dios, no se refiere a pedirle a Dios sabiduría para resolver, por ejemplo, una tarea universitaria. No se refiere que le pida sabiduría a Dios para que me enseñe a terminar un proyecto. No se refiere este versículo a que si a una persona le mandan, vamos a decir, a cocinar, preparar alimentos para 500 personas que nunca antes lo había hecho, quiera decir que este versículo se refiere a eso, a que Dios le va a dar sabiduría para que le cocine o le prepare alimentos a 500 personas. Muy lejos de eso. Este versículo se refiere en el contexto de las pruebas y dificultades. Porque es en las pruebas y dificultades donde usted y yo debemos de tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Santiago venía observando que sus hermanos de la iglesia primitiva, que habían sido esparcidos, estaban ya pasando diversas pruebas. Y él notó que en muchos de ellos empezaba a menguar su fe. Preocupado de eso, Santiago escribe esta epístola universal y la manda a ellos. Y dice Santiago en el versículo 5, que aquel que es falto de sabiduría, pídale a Dios. Esta palabra o frase, pídale a Dios, viene a ser un mandato que todo creyente debe considerar. La sabiduría no viene de un ser humano, no viene de libros, que no está mal leer libros, pero esta sabiduría que necesitamos tener para afrontar las pruebas y glorificar a Dios con nuestras acciones, dice Santiago que viene de Dios. Por eso a Él hay que pedirle. Pídale a Dios. Es por medio de las pruebas que Dios se propone atraer a todos sus hijos más y más a su presencia, más y más a Él, por medio de la oración. Cuando abrimos Mateo capítulo 7, el versículo 7 y 8 dice lo siguiente:
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Por lo tanto, es Dios el único que nos va a proveer de su sabiduría para enfrentar todo tipo de adversidad. Con esa sabiduría que necesitamos es con lo cual vamos a desarrollar una conducta adecuada en medio de la prueba o tribulación, y esa actitud va a glorificar el nombre de Dios. Santiago añade algo más y dice que cuando nosotros recibimos esta sabiduría, no viene de Dios escasamente, sino abundantemente. El versículo dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos vosotros abundantemente. Al igual que todas sus riquezas que son abundantes de Dios, como su gracia, Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Pero no solamente su gracia es abundante, sino su gloria es abundante. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero también su sabiduría la recibimos en abundancia. Mira lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables, cuán profundas son los juicios de Dios. No lo vamos a lograr comprender. Cuán inescrutables son sus caminos. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede cuestionar, nadie cuestiona las acciones de Dios. Los caminos de Dios nadie los cuestiona, son incuestionables. Por eso dice, son inescrutables. Hermano, la sabiduría de Dios es abundante y muy vasta. Y Dios puede entregarnos parte de esa sabiduría en abundancia para desarrollarnos como cristianos en medio de las pruebas. Pero acá Santiago va a hablar algo muy crucial, y me refiero a la fe. Versículo 6. Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Nuestras oraciones, cuando vamos a acercarnos a Dios por medio de la oración, esas oraciones deben contar con una plena confianza, plena seguridad que Dios nos está escuchando. Y esa plena seguridad y confianza debe ir dirigido a un Dios que es soberano y que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Y va a responder de acuerdo a su propio tiempo y no al nuestro. Eso es importante tener presente, que tenemos un Dios soberano y a ese Dios soberano se dirigen nuestras oraciones.
Hebreos 11:1 dice, con relación a la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros, hermanos, 100% que Dios nos va a proveer lo que esperamos. Pero además estamos convencidos que Dios estará obrando favorablemente a favor nuestro. Quizás para eso tenga que pasar un tiempo que tú quisieras que sea más corto. Pero déjame decirte que es Dios el que va a obrar de una manera perfecta en bien tuyo. Dios no se equivoca. Nosotros sí. Santiago dice que no dudes cuando le pidas, no dudando nada. La duda, hermano, tiene un efecto contraproducente para nosotros. La duda es como estar dividido entre nuestros pensamientos y esa división de pensamiento se va a presentar como un conflicto de tipo moral, como indecisiones y obviamente va a evidenciar una desconfianza en Dios. El apóstol Santiago para esto usa una metáfora y nos explica de la siguiente manera. Porque el que duda, el que desconfía, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lamentablemente, esta actitud que se puede presentar en la vida de algunos cristianos causa una respuesta negativa de parte de Dios. El versículo 7 dice que no piense pues quien tal haga, es decir, el que duda cuando se acerca a Dios, no piensa pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un gran muro que se levanta y que no permite que recibamos el favor de Dios. Nos preguntaremos entonces, ¿por qué tus oraciones aún no han sido contestadas? De pronto hay una duda, hay una inseguridad en Dios. De pronto es una oración que está careciendo de una fe genuina y sólida en un Dios todopoderoso. Pero hay algo más duro todavía que debemos de considerar. Cuando tenemos dudas o desconfiamos en Dios, tienes que saber que no agradamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos en el Dios a quien nos acercamos a pedirle, pues estamos inhabilitados totalmente delante de Él y le desagradamos. Hay un riesgo, hermano, en el creyente cuando vive en duda e incredulidad. Va a presentar una vida inestable, afectando con su vida inestable su propio entorno, llámese su familia más cercana. No solamente se afecta a él, sino a los que le rodean. El versículo 8 dice, Santiago, el hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos. Una traducción literal de esta expresión en el original, en el griego, diría de la siguiente manera: división del alma entre Dios y el mundo. Esa sería una traducción literal del hombre de doble ánimo. Entonces, el hombre de doble ánimo, Santiago lo explica o lo expresa como una persona que está dividida entre Dios y el mundo. Doble ánimo, doble conducta. Y eso definitivamente a Dios no le agrada. Viene a ser entonces la descripción, aunque suene duro, de una persona hipócrita, ya que va a tener doble conducta. Creerá en Dios en ciertas ocasiones, cuando todo está bien, cuando todo marcha viento en popa. Creerá en Dios y glorificará su nombre, pero cuando venga la prueba, ya no será igual. Entonces es aquella persona que cree por un tiempo en Dios cuando todo está bien, pero deja de confiar en ese Dios cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen las pruebas. Ya no hay el gloria a Dios. Y eso es un hombre de doble ánimo. Hermano, es necesario que busquemos a Dios y que le pidamos en este tiempo mucha sabiduría para que en medio de tu prueba, de tu tribulación, de tu angustia, tu conducta glorifique a Dios. Quiero terminar diciéndote 3 puntos. Número 1. Cuando no sepas cómo glorificar a Dios en medio de tus aflicciones, pide sabiduría por medio de una continua oración. Número 2. Cuando oremos, debemos hacerlo con plena certidumbre y confianza en que Dios está oyendo. Y que sea Él obrando de acuerdo y bajo su voluntad y no la nuestra. Y número 3. Recuerda que un incrédulo, uno que desconfía de Dios y de su palabra, no recibirá nada de Dios. Y por el contrario, vivirá de una forma inestable, perjudicando su vida y la de su entorno. Vivirá de una forma inconstante. Hermanos, hasta aquí Dios nos está diciendo que para nosotros afrontar todas las pruebas que tú pases, todas las aflicciones que tú y yo pasemos, necesitamos sí o sí pedir sabiduría a Dios. Necesitamos glorificar su nombre en medio de la tribulación. Necesitamos decir gloria a Dios, Señor, en medio de mi dificultad y de mi adversidad. Y eso solamente lo vamos a hacer bajo la sabiduría de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder aplicar lo que hemos aprendido y que sea Dios exaltado en todo momento en tu vida. Que Dios te bendiga mucho, a ti, mi amado hermano y amigo.
Que Dios te ayude a considerar los consejos de Dios para que los apliques a tu vida y de esa manera seas tú bendiciendo a otras personas que verán en ti un testimonio de vida a seguir. Fue su hermano Luis Rodríguez. Dios bendiga a la iglesia y estaremos orando a Dios para que Él nos siga brindando los próximos temas para poderlos compartir. No te olvides suscribirte a nuestro canal y que puedas también compartir con tus amistades estas reflexiones. Te ruego tus oraciones para continuar con estas enseñanzas y de esa manera seguir glorificando a nuestro buen Señor Jesucristo.